Nos envía por aquí la primera pregunta. Dice, con la llegada de Undertaker y la más que inminente lucha en WrestleMania con Roman Reigns, si apostaran su casa, ¿cuál creen que sería el final de la lucha? Bueno, yo creo que va a ganar Undertaker. Es que si no gana, que si no gana, se le cae encima a Roman Reigns el estadio. O sea, no, clarísimo. Yo creo que va a ganar Undertaker. Hmm. Es lo más lógico por el lado de que tienen que saber que si, después de todo lo que han hecho con Roman Reigns, intentando ponerlo over, y los malos pasos que se han dado, más que malos pasos, el mal recibimiento del público a lo que han intentado hacer con él porque no los convence Roman, tienen que saber que si le van a dar la victoria sobre Undertaker en WrestleMania, eso no va a ayudar a que Roman Reigns se ponga over, a menos que quieran darle un turn heel, que no creo que sea el caso porque ya lo habrían hecho hace mucho tiempo, aunque nunca es tarde, pero si no va a ser el turn heel, es una muy mala idea que le gane a Undertaker en WrestleMania. Y si le gana y aún quieren ponerlo como babyface, pues no va a funcionar. Y va a ser otra vez el mismo tema de que no saben qué es lo que están haciendo con él. Pero sí, si yo tengo que apostar, como Roman no va a ser el turn, también diría Undertaker. Dice, ya que se han entregado los premios a lo mejor de 2016, donde ganó Styles el mejor luchador, de los ganadores en cuáles no coinciden. Me imagino que está hablando de los premios del Wrestling Observer. ¿Has visto los premios, Mario? Sí, la gran mayoría, los WoW, sí, la gran mayoría. Algunos me he podido saltar, pero la gran mayoría los he visto. ¿Hay alguno que tal vez te parezca que no está bien dado? ¿Habías puesto a otro como ganador o un resultado que te llame la atención? Mm, Llama la atención no mucho, o sea, tampoco. Bueno, me ha sorprendido una cosa, que dio muchos premios a UFC. No sé qué le ha dado ahora a Meltzer con UFC, pero a Conor McGregor mejor micrófono, Dana White mejor promotor, bueno, promotor barra presidente. Ujú. No sé, eso sí que me ha sorprendido bastante. Sí, esto de los premios es como aquí, lo que hicimos aquí en el podcast. O sea, no solo Meltzer es el que da los premios, sino que hay una votación de todos los que están suscritos a su página, etcétera. Y de ahí salen los ganadores. Y lo que pasa con el Observer es que ellos cubren tanto wrestling como MMA. Y por eso, para quien no siga MMA, no siga UFC, le puede sorprender ver a Conor McGregor ganando tanto, ¿no? Pero lo que pasa es que si uno ve UFC, es claramente Conor McGregor. Porque UFC ha estado en problemas este año, el año pasado, mejor dicho, por la venta, por el dinero que se ha invertido. Y es gracias a Conor McGregor que han podido mantenerse en un gran nivel. Estuvo en 3 combates, 3 que han roto récords en cuanto a ventas de pay-per-view, porque el tipo se sabe vender muy bien, como incluso quien no ve UFC lo sabe. Es un tipo genial en promos, es carismático, ha hecho que los negocios se muevan bien para UFC durante todo el año pasado, y es por eso que ahora él básicamente mueve los hilos casi en lo que tiene que ver con sus buqueos, y les trae problemas a ellos, pero es porque ha dado resultados. Y por eso no me sorprende haberlo visto ahí. Sabía que al verlo ahí iba a haber gente que se iba a quejar porque ¿qué hace aquí? ¿Qué pinta UFC en los Wrestling Observer Awards? Pero es lo que hay. Y sobre algún premio con el que no estoy de acuerdo, el que me hizo comentar algo incluso en Twitter cuando lo vi fue lo de Roman Reigns como más sobrevalorado del año. Y yo pienso siempre con Roman que es un problema de buqueo. O sea, lo que dije más temprano cuando hablábamos de Undertaker. Es un tipo con el que han intentado muchas cosas, lo han querido poner como top babyface y no ha funcionado. Y como la gente lo rechaza en esa posición y no ha convencido, lo consideran sobrevalorado, pero yo creo que es un problema de buqueo, más que otra cosa. Porque si hablamos de él como luchador, él no es un mal luchador. Tuvo un buen combate con Braun Strowman el pasado domingo. Él en el ring se defiende bien, pero sí es cierto que su buqueo pues no le ha hecho favores. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Tanto él como la posición de Strowman, que también creo que fue el segundo o el tercero. Ujú. Yo creo que ahí los premios fueron más el haterismo más que otra cosa, porque Roman Reigns el año pasado, por ejemplo, bajo mi punto de vista, dio 3 grandes combates. Tanto los dos con AJ Styles, que recuerdo, el de tanto Payback como Steel Bruce, a mí me parecieron muy buenos combates. No es para alguien que esté sobrevalorado. Vale, AJ Styles conocemos que después acabó un combate a una lavadora, pero no sé, es puro haterismo. Y en el caso de UFC, porque yo sigo MMA habitualmente, Ajá. para mí Conor McGregor es el Charles Sonnen de esta época que se Oh, sabe vender un poquillo mejor.
Es que es así, yo lo veo así. Se sabe vender muchísimo mejor y tiene la UFC cogida bueno, aquí diríamos por cataplines, porque no hay main eventers ahora mismo que te metan un pay-per-view. Los campeones son muy sosos. Mira el caso de Bisping. Lo han tenido que poner a John St. Pierre para vender algo. Cuando, desde mi punto de vista, debería haber sido George Romero el que tenía enfrentado a Michael Bisping. Stephen Miocic no vende nada, es muy aburrido. Y va a quitar el título de Dos Santos, lo tengo clarísimo. Pues, es que les faltan main eventers. Se han perdido muchos main eventers que se han retirado o han pegado de color azul, como John Jones. Cormier se lesiona mucho. Les falta mucho. El tema de main eventers lo tiene muy, muy jodido ahora mismo. Uh-huh. Otra cosa en los awards es, ya que hablamos del sobrevalorado, el infravalorado, Cesaro, que por 4º año consecutivo gana el premio. Y es porque, claro, la gente va a seguir pensando que está infravalorado hasta que le den el push. Y como no le van a dar el push, va a seguir ganando este premio, lamentablemente, por Cesaro. Y otra crítica que siempre hay para Dave Meltzer y para el Observer y etcétera, es la predilección por New Japan. Los 5 estrellas y los premios aquí a mejor empresa y mejores eventos, mejores combates. Y yo siempre creo que la gente que se queja es la gente que no ve New Japan, porque si alguien ve New Japan regularmente no tiene ningún tipo de duda de que es así. Sí, sobre todo, sí, viendo estos dos grandes últimos main event, tanto el de Okada con Suzuki y el de Okada con Kenny Omega, han sido unos grandes combates, unos combatazos. O sea, yo no soy muy seguidor de New Japan porque los shows semanales que tienen no me gustan mucho. Todos son combates random, tag team, y no me llaman la atención. Pero cuando es un evento grande, tipo Wrestle Kingdom o el Power Struggle que hicieron hace poco, pues fueron muy buenos eventos y cumplieron las expectativas totalmente. Uh-huh. En comparación, por ejemplo, a WrestleMania, vemos la cartera de WrestleMania posible y vemos la de Wrestle Kingdom, y Wrestle Kingdom hubo 4 combates de mucho nivel. En este WrestleMania no veo nada, sinceramente. Lo único que se salva, ahora que lo pienso por encima, tal vez Randy contra Bray o el mismo Roman contra Undertaker, pero luego Cena está en un combate mixto, AJ contra Shane McMahon, Goldberg contra Lesnar, que puede ser combate grande en nombres, pero en el ring no tanto. Tal vez Owens contra Jericho también, pero luego de eso poco más. Sí, yo es que por lo que estoy viendo es una cartera muy flojita, o sea, y como me coloquen al final de main event, que todo el mundo, no lo que vamos a ver casi todo el mundo, claro, que va a ser una contra Goldberg, miedo me da ese main event.